Listo, entonces para que esos elementos de entrada se conviertan en elementos de salida, pues aquí debe haber un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación, pues es lo que conocemos, transformación general, es lo que conocemos como la función primaria. Tengo Luego una bien, pregunta ajá, en cuanto a este tema. Es que, por ejemplo, la caja negra, el objeto puede tener varias funciones primarias. sí, sí puede tener varias funciones principales. Habrán obviamente unas más importantes que otras, pero me refiero a que cuando es un objeto, por ejemplo, multifuncional, por ejemplo, una impresora multifuncional que es fotocopia, escáner, hace impresión, funciona como una impresora. Entonces, ahí tiene, en este caso, tres funciones principales y estaríamos evidenciando que esas funciones principales, cuando yo analizo el objeto, digamos, desde el punto de vista de la construcción como tal, puedo ver que hay algunos objetos o macrocomponentes dentro de ese objeto que están cumpliendo esas determinadas funciones con otras subfunciones, ¿sí? Es decir, no todas las funciones están encaminadas o no todas las subfunciones están encaminadas a responder solamente una de las funciones primarias, sino en este caso que serían dos o tres diferentes, serían también o estarían también orientadas a las funciones primarias. Eso depende pues del objeto que estemos analizando, pero digamos que una buena manera de hacerlo es lo que les voy a explicar ahorita justo después de esta revisión teórica. ¿Listo? Entonces ahorita me va a entender mejor eh, esa, la idea, pues. Entonces, Ok. bueno, después de que yo hallo la función primaria, es decir, la función para la cual el objeto, función o funciones para la cual el objeto está siendo desarrollado, entonces debo encontrar las funciones secundarias. Esas funciones secundarias son las que me llevan a determinar precisamente cómo se relacionan los procesos de entrada para convertirse en los procesos de salida o en los objetos de salida y cómo se relacionan internamente pues esos inputs, cuáles son el proceso de transformación que sufren, expresado en funciones y finalmente entender por qué se convirtieron en los outputs. Bueno, por acá estaba el ejemplo que les había dado, donde aquí simplemente tenemos el análisis de caja negra, donde ingresan latas y tenemos como output o salida estos tres elementos que son las latas trituradas, llaves removidas y el líquido de las latas. Entonces, en ese orden de ideas, la trituradora de latas tiene como eh, función principal, pues, como su nombre lo indica, triturar latas. Pero cuando ya quitamos esa caja negra y analizamos las diferentes funciones que me llevan a que estas latas se conviertan en latas trituradas, llaves removidas y líquido de latas, el sobrante o el excedente de las latas, entonces puedo entender que estas latas ingresan a una parte o a un macrocomponente que realiza la función de alinear las latas. Conforme las latas son alineadas a través de la fuerza, se agarra una lata, se agarra una llave, a través de la fuerza también se comprime la lata y se remueve la llave y aquí se genera el primer output que es el líquido de latas. Luego después de remover la llave entonces se expulsa la llave, debe haber un macrocomponente que expulse la llave y que genere las llaves removidas y la fuerza, a través de la fuerza también me permita triturar la lata, otro elemento expulsa la lata y salen las latas trituradas. Entonces aquí hay dos cosas para tener en cuenta y es que es la primera, es que cuando yo veo estas subfunciones de acá, realmente las estoy expresando es como subfunciones y no como partes. Es decir, aquí estoy expresándolas con un verbo de acción acompañado de un sustantivo y no como la parte que alinea la lata como tal, ¿sí? O no como el medio o implementación que permite alinear las latas. Entonces, ¿de cuántas maneras o cuántos medios puedo yo utilizar, por ejemplo, para alinear las latas? Puedo tener
diferentes medios. Puede ser una banda transportadora, puede ser una tolva de alimentación, bueno, puede ser incluso de manera manual. ¿De qué maneras, de cuántas formas puedo agarrar una lata? Entonces lo puedo hacer a través de unas pinzas, de un mecanismo de pinzas, lo puedo hacer a través de una forma manual, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, luego el árbol de medios y funciones es lo que me llevará a mí a interpretar cómo cada una de estas diferentes funciones puedo resolverla a través de mecanismos o implementaciones. Entonces, cuando yo analizo ya el árbol de funciones y medio, entonces estoy hablando de que las funciones, la función principal puede desarrollarse a través de un medio general, que en este caso es un medio mecánico, un medio eléctrico o un medio hidráulico, y pensar en esos diferentes medios me permite ver formas o implementaciones de llevar a cabo las subfunciones que vimos arriba. Entonces, medios mecánicos que me permitan aplicar la fuerza humana, que me permitan generar ventaja mecánica, por ejemplo, palancas o, por ejemplo, poleas, y que me permitan transferir fuerza a los mecanismos. Si lo voy a hacer de manera eléctrica, utilizando como implementación un motor eléctrico, que puede ser nuevamente utilizando un medio alimentando por toma corriente o por batería. Leiner, cuénteme. Profe, las entradas de la caja negra deben ser obligatoriamente las mismas de la entrada blanca. Sí, sí, pues realmente lo que uno analiza son las mismas entradas, ¿sí? Aunque bueno, eso depende, porque por lo menos aquí puede ser una entrada generalizada y, y pues aquí ya las entradas son mucho más específicas. Si usted ve en este ejemplo en particular, aquí ingresan las latas, ¿sí? Pero no hay ingreso de fuerza. Sí, Mientras profe, que aquí en la caja transparente sí hay ingreso de latas y hay ingresos de fuerza. Entonces, digamos, esto permite especificar qué necesita, digamos, el macrocomponente para desarrollar la función como tal. ¿Listo? ok. Entonces, Profe, uh-huh. un caso que yo tengo es, por ejemplo, de un dispositivo que la entrada en la caja negra sería simplemente energía eléctrica, ¿sí? Sí, Pero ya en la caja transparente ya implicaría también la entrada de señal por sensor, o sea, sería una señal. correcto. Entonces, ¿Es un sensor de qué? ¿Estás hablando que es un sensor de qué? ¿De presencia, un sensor de humedad, un sí, sensor de qué? de presencia. Listo, entonces en ese caso sería, ¿cuál sería la entrada para que funcione el sensor de presencia? Pues que obviamente, o sea, ¿qué es lo que detecta el sensor de presencia? La presencia Presencia. de una persona o un movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la entrada sería un movimiento o la presencia humana o presencia de algo. Ok, Esa sería la listo. entrada. De hecho, Nenguira, hagamos el ejemplo con uno de los casos que ustedes tengan aquí. Bueno, pero un momentico, yo termino aquí, ya podemos hacer el ejemplo si quiere con el caso suyo, Leiner. Listo. Aquí, entonces, el árbol de funciones y medio básicamente lo que hace es relacionar las funciones primarias y secundarias que acabamos de encontrar a través del método de caja negra y caja transparente y la relaciona con las implementaciones o medios, ¿sí? Es decir, con la forma de llevar a cabo esas funciones. Estamos hablando de mecanismos, materiales, bueno, diferentes cuestiones que pueden desarrollar esas funciones o llevarlas a cabo para que la función principal obviamente sea exitosa y el objeto o el producto que estemos pensando pues pueda cumplir su objetivo al realizar una determinada tarea, ¿sí? O pues para el problema que fue desarrollado. Entonces, bueno, hay otra manera, digamos, de ver esto, o sea, una buena manera de hacerlo y es como una especie de taller que quiero o un ejercicio que quiero que hagamos, es pensar en el proceso como un algoritmo. ¿Alguien sabe qué es un algoritmo? Sí, ¿Qué es un algoritmo? O como definición, ¿qué es un algoritmo? No es una secuencia que se repite. Bueno, Pasos. no necesariamente se repite, ¿sí? En algunos una casos secuencia de puede repetir. instrucciones. Exactamente, eso es más bien como una secuencia de instrucciones o una serie de pasos.
¿sí? ¿Qué permite esa serie de pasos? Pues llevar a cabo una tarea específica o cumplir un objetivo. En este caso, nosotros también podríamos hacer el análisis desde el algoritmo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo vengo acá y veo, por ejemplo, este algoritmo, un momentico, yo lo descargo acá para que lo podamos ver. Sí, esto es un algoritmo que es la serie de pasos encaminados, en este caso, a encender una luz, o a encender una lámpara, pues, como tal, o a revisar si una lámpara está buena o está mala. Entonces, por ejemplo, mire que aquí yo tengo entre los algoritmos diferentes figuras que me están indicando, por ejemplo, las diferentes funciones que pueden cumplir las diferentes partes que tiene un determinado objeto. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del algoritmo me dice, bueno, la lámpara no funciona, si ese es el problema. Entonces aquí tengo un condicional. Entonces el condicional es, bueno, la lámpara está enchufada, o sea, yo reviso que la lámpara esté enchufada. Si la lámpara está enchufada y no está encendiendo, si no prende, entonces una segunda opción es, bueno, el foco está quemado, el bombillo está quemado. Si el foco no está quemado, entonces quiere decir que la lámpara está dañada, ¿sí? Hay algo en la lámpara que no está funcionando para que obviamente cumpla su función. Entonces vamos al condicional, nuevamente acá. Entonces, si la lámpara no funciona y yo veo que está enchufada y yo veo que no está enchufada, entonces, ¿cuál sería la solución o cuál sería la salida? Pues enchufarla. Y si aquí está enchufada y veo que el foco, o sea, voy a revisar el foco si está quemado. Si me dice que sí está quemado, entonces lo que hago como salida es reemplazar el foco. Entonces, ¿esto cómo funcionaría, digamos, orientándolo como al tema de la caja negra y caja transparente? Bueno, más como caja transparente como tal que caja negra. Por ejemplo, para mí sería esta de aquí la entrada, ¿sí? Esta sería la entrada y estas serían las salidas, por llamarlo así, dentro de este proceso. Bien, esas tres serían las salidas, las que están en verde y la que está en rojo sería la entrada. En ese caso, las funciones serían estas que se encuentran aquí. Por lo que la caja transparente sería ese cuadro rojo que ustedes ven ahí. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera puede uno analizar esto como un proceso de análisis de análisis funcional de caja transparente? Por ejemplo, yo tengo aquí la entrada que me dice que la lámpara no funciona. Ese es mi problema o eso es lo que está entrando al proceso. Entonces aquí debo tener una función que me permita conocer si está enchufada o no está enchufada la lámpara. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí, por ejemplo, como parte, como implementación, podría tener un sensor cuya función sea evaluar si está enchufada o no está enchufada la lámpara. Entonces, aquí la función de esto sería, en este caso, evaluar estado de enchufe. Esa sería, digamos, la parte que iría acá. Bien, y si esta parte, digamos, esta implementación evalúa el estado de enchufe, es decir, yo tengo un sensor aquí que me evalúa si está enchufado o no está enchufado. Pues entonces, ¿qué sucede aquí? Pues si está enchufado, entonces pasa a la siguiente función que me va a evaluar, en este caso, es el estado del foco. Entonces, por ejemplo, aquí listo. Aquí tengo una parte que evalúa el estado del foco, o sea, si está bueno o está malo. Entonces aquí sería una función. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es expresarlo en funciones, ¿sí? Evaluar estado del foco. Ya que aquí tengo
verbo de acción, que es evaluar, y el sustantivo, que es el foco. Entonces, nuevamente, vengo acá y si yo genero que el estado del foco funciona, entonces, perdón, no funciona, entonces tengo la primera salida, que es esta. Es decir, aquí tengo una entrada que se convirtió en esto. Pero también tengo otras diferentes salidas que pueden salir de estos procesos. Si se evaluó el estado del enchufe, resulta que esto definió que estaba malo, que no estaba enchufado. Entonces sale acá la primera respuesta, que puede ser, por ejemplo, una alerta que me diga que enchufe la lámpara. En caso tal de que sí haya estado enchufado, entonces viene acá, se evalúa el estado del foco y si efectivamente tiene un foco, o sea, me evaluó que sí, entonces aquí me sale una alerta que me dice reemplace el foco. Bien, entonces esto es una buena manera, por ejemplo, de generar o de analizar también lo que tiene que ver con cajas negras y cajas transparentes a través de algoritmos. Bien, Eduard, ¿iba a preguntar algo? Sí, profe, es que, digamos, si yo tengo un objeto que realiza varias funciones, digamos, regula energía, procesa información, guarda información, ¿debo dividirlo en todo eso o lo escribo en un mismo recuadro? Depende, porque si es la misma parte o es el mismo macrocomponente quien está desarrollando todas esas funciones, sí debería ser esa función. O sea, sí debería ser una sola función. ¿A qué me refiero? Usted, por ejemplo, tiene como implementación un microprocesador. El microprocesador del computador permite, por ejemplo, hacer cálculos, evaluar funciones, bueno, todas, es decir, tiene diferentes funciones de acuerdo obviamente a la función principal que esté desarrollando. En el caso, por ejemplo, de un procesador de palabras, pues, ¿qué hace el microprocesador? Pues permite coger las acciones o la programación del software, evaluarlo y generar las órdenes, ¿sí? Entonces, ¿qué ingresarían en ese caso en el microprocesador? Pues las órdenes del usuario. ¿Y qué es lo que me bota el microprocesador como salida? Pues la ejecución de las órdenes. Si yo, por ejemplo, utilizo el computador para llevar a cabo un proceso de renderizado, es decir, de generar imágenes en 3 dimensiones, lo que ingresa al microprocesador son las órdenes del usuario, en términos del modelo, los materiales que voy a aplicar al modelo 3D, de la perspectiva en la cual estoy cuadrando la cámara para poder generar la imagen renderizada. ¿Y qué me bota finalmente el procesador? Pues la imagen como tal, el render, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso, si ese procesador sirve para renderizar y sirve para procesar palabras, digamos que esas sean las dos funciones principales que vos tenés, pues tendrías que colocarlas ambas subfunciones en una. Me refiero en un solo cuadradito, ¿sí? Venga, hagamos un ejemplo con uno de los objetos que ustedes tienen y pues me van a entender mucho más fácil. Entonces, si quiere, Leiner, cuénteme cuál es como digamos, cuál es la propuesta que usted tiene. Sí, profe, mi propuesta es una serie de dispositivos, ¿sí? Es un producto con una serie de dispositivos. El primer dispositivo es un foco LED inteligente, pues para detectar movimiento y apagar y prender en el momento en el que se necesite, ¿no? Que Listo, venga, espera un no momentico, haya una presencia. pregunta. ¿Ustedes qué problemática tienen? Es la de nosotros escogimos problemática de el aumento de hidroeléctricas en el Amazonas. Ok, listo. Entonces, la función principal que cumple ese LED es ¿qué? O sea, emitir una alerta sobre qué o qué. O sea, cuando ilumina, ¿qué está queriendo decir el LED? No, o sea, no es en sí, o sea, esa es la función de él, pero es para ayudar a ahorrar energía. O sea, entonces yo pongo el foco LED en mi casa Sí. y si yo estoy en presencia de él, pues él permanecerá prendido, pero a la hora que yo no Ah, esté, ya, si me pues retiro, entonces él se exactamente, apaga ahí mismo. exactamente. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿cómo podría ser o
o sea, ¿cuál sería entonces en ese caso la función principal del objeto? Pues si yo me pongo a analizar, ¿sí? Ingresa la presencia de la persona. Eso sería una entrada. Esa sería una La función entrada, principal es correcto. iluminar. Exactamente. Exactamente. La función principal es iluminar. Un momentico, yo copio aquí. Bueno, presencia de la persona. Aquí entra también energía eléctrica, ¿no? Sí, señor. Listo. Que la energía eléctrica, cuando me hablas de un foco LED, es un bombillo, ¿no? Es básicamente un bombillo como de los que se ponen en los plafones, ¿no? Eso es lo que te Sí, entiendo. pero Listo. no de filamento, sino pues LED. Sí, sí, de LED. Simplemente que tiene la innovación, digamos, del sensor de presencia. Ujú. Exacto. Listo. Bien. Entonces yo tengo acá la caja negra. Vamos a hacerla más grandecita aquí. Listo. Y luego aquí tengo como salida, entonces, bombillo encendido. Y, Profe, en salida también se debe poner las salidas así no sean las que uno quiera. Por ejemplo, este tipo de focos también producen calor y eso sería una salida. ajá, sí, claro. Eso, eso también se debe poner. Pues sí es relevante dentro del proceso. ¿A qué me refiero? A que si el calor como subproducto vos lo estás utilizando para algo, sí se pone, pero si no lo estás utilizando para nada, es decir, es irrelevante dentro del proceso como tal, no hay necesidad de ponerlo. Ah, ok. ¿Sí? Es decir, eso sería un subproducto de las funciones, pero en este caso Bien. vos con el calor no estás haciendo nada. O sea, si vos estuvieras generando, digamos, a través del calor, estuvieras generando, por ejemplo, para que el calor te sirviera para mantener la temperatura del cuarto donde esté o alguna cosa así, sí, pero si no, no hay necesidad de ponerlo. Listo. Entonces, bueno, tengo acá presencia de la persona, energía eléctrica, el bombillo encendido y luz. Bueno, que aquí realmente, bueno, vamos a ver si lo resolvemos aquí o si no este tema de luz lo resolvemos adentro. Entonces, bueno, función principal, pues iluminar, ¿sí? Bien. Esa es la función principal. Cuando yo levanto esta caja negra y la pongo como caja transparente, entonces van a aparecer aquí las diferentes subfunciones. Entonces vamos a empezar a colocar las diferentes subfunciones. Entonces, bueno, aquí hay una parte que es el sensor, Sí. ¿sí o no? Pero como yo no lo puedo colocar como una implementación, es decir, como que es la única manera de desarrollar eso, les digo, por ejemplo, ¿cuál es la función del sensor? Evaluar, Bien. ¿evaluar qué? Ah, ya te entendí, gente. Sí, evaluar presencia, Sí. ¿sí? O evaluar que haya una persona allí, pues, como tal. Entonces, un momentico le añado. Más bien ahí, el colorcito. Listo. Entonces, bueno, evaluar presencia. Aquí voy a coger también y voy a generar unas flechitas de entradas y salidas. Esto es bien importante el tema de las flechitas porque me va a permitir entender, las colocamos negras para que vean bien, listo. Porque me va a permitir entender cuál es cuáles son entradas y cómo se conectan las diferentes subfunciones
digamos, en esto. Entonces, bueno, dentro de este esquema, listo. Aquí esta parte o este macrocomponente evalúa la presencia, o sea, si hay una persona o no hay una persona. Pero para esto necesita energía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar una subfunción acá, que primero lo que haga es regular energía. Entonces, al regular energía, la regulación de energía, yo voy a obtener que, pues, cuando la energía eléctrica ingresa aquí, vamos a colocarla nuevamente de color negro, listo. Cuando la energía eléctrica ingresa acá, entonces ingresa a un punto, a una parte que regula esa energía, ¿para qué? Para poder alimentar el, el, el sensor. Entonces aquí ya encuentro la relación, por ejemplo, entre estas dos subfunciones y a su vez entre estas dos entradas. Entonces vengo y coloco una flechita de aquí a acá. ¿Sí? Entonces entra la energía eléctrica, aquí viene un transformador que coge la energía eléctrica a los X cantidad de voltios, los convierte a X cantidad de voltios que ya son con los que trabaja este, y viene acá y permite trabajar o funcionar con esto. ¿Listo? Entonces aquí viene otra parte, procesado. Profe, una pregunta, o sea que no se puede poner en sí el nombre del aparato ni nada de eso, sino la No, función. porque ya yo les voy a explicar ahorita por qué. O sea, la idea es no colocar la implementación, sino qué función cumple la implementación. Ah, ok. Yo le Porque tenía más transformador. adelante, claro, es que precisamente por eso les decía la semana pasada que esto se debe expresar es en funciones y no en implementaciones. Las implementaciones sí las utilizo yo cuando vaya a hacer el árbol de funciones y medios. Pero no lo expreso aquí porque más adelante vamos a ver una metodología que se llama análisis morfológico, que pretende con las diferentes funciones que yo tenga generar diferentes alternativas para que esto pueda, o sea, pueda haber también innovación, digamos, en el proceso a través de lo que yo estoy usando. Bueno, eso después lo vamos a ver. O sea, por lo pronto les digo que simplemente es expresarlo en funciones y listo. Entonces, bueno, después de que evalúa la presencia, entonces aquí él coge y pasa el dato, algo que procesa el resultado de esto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué me hizo aquí? Entonces, en ese caso, voy a coger una flechita que salga de acá y se conecte aquí. Yo corro esta más para acá. Listo, entonces voy a coger una flechita donde aquí se evaluó la presencia. Vamos a darle de color negro, listo. Entonces, evalúo la presencia y viene aquí a cumplir una función que es procesar dato. Con procesar dato me refiero a si había o no había presencia de la persona. Bien. Obviamente este también necesita energía, ¿no? Entonces, tengo que alimentarlo acá también. Entonces viene de acá. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, este también se alimenta de energía. Y finalmente, después de que procesa el dato, entonces aquí es donde se da como el condicional, ¿sí? Genera la función, la salida, perdón, que es el bombillo encendido. Y aquí podríamos generar, por ejemplo, Profe, una pregunta. uh-huh.
Entonces, esa tarea de las funciones de la caja negra y caja transparente, entonces, ¿para cuándo? ¿Sí sería para hoy o queda para entre...? No, es decir, vamos a hacerle la revisión hoy. La idea es que ustedes cojan eso pues y lo revisen y empiecen a mirar esto acá y si tienen dificultades pues las podamos resolver durante la clase de hoy. Pero la idea es que me lo presenten entonces dentro de 15 días, porque dentro de 8 días sería Semana Santa, ¿no? Dentro de 15 días. Es para que lo tengan el tiempo pues de revisarlo bien, de revisar la caja negra, la caja transparente y el árbol de funciones y medios. Y para que lo expresen bien. Pero, profe, tú los vas a revisar y nos ayudarás y Pues tú nos mandas las correcciones. a todos no creo que alcance, porque pues son 20 y piola, son 26 personas y pues imagínate revisar todo eso, no queda. Sino que más bien voy a dar consideraciones acá y de pronto si alguien tiene alguna pregunta ya relacionada con algo que no sepa cómo expresar, entonces más bien la resolvemos aquí en la clase. ¿Listo? Esa es la idea. Yo tengo una pregunta. Por lo menos, si yo voy a hacer una máquina trituradora, ¿necesito expresar la energía eléctrica para, o sea, su funcionamiento también? Depende. Si usted está pensando en hacer la máquina trituradora no con energía eléctrica, sino, por ejemplo, que funcione con un fluido, entonces no sería energía eléctrica, sino hidráulica. Ajá, no, sí, entonces por lo menos si yo la pienso hacer con energía eléctrica, ingreso o sea, en la caja transparente colocaría el ingreso de lo que va a triturar y el ingreso de la energía, ¿cierto? Y luego pues colocaría lo de la regulación de energía y empezaría todo el proceso, ¿cierto? Ajá. ¿Qué es lo que vos vas a triturar o tienes planeado triturar? ¿Qué es? Legumbres y tubérculos. Listo, pero a nivel de generación, digamos, de como lo hace, por ejemplo, una procesadora de alimentos o qué? Pues se supone O que es sea, una para generar un trituradora, líquido. no, para hacer una masa. Más que todo como una cortadora y mezcladora. Ok. Bueno, pero podría ser, digamos, muy parecido a lo que es realmente una procesadora de alimentos. Bueno, si querés ahorita lo miramos acá. Pero bueno, listo, Vale. termino con este ejemplo. Entonces, bueno, aquí mírense que están expresadas las entradas y las salidas y, y las diferentes partes que están cumpliendo las funciones. Y las funciones están dadas por verbo de acción acompañado de un sustantivo. ¿Sí? Evaluar presencia, regular energía, procesar datos para poder generar esta parte de acá. Entonces, pues, digamos que este ejemplo, como es sencilla digamos, la propuesta es sencilla, pues no tiene, digamos, gran cantidad de subfunciones, ¿sí? Y se puede resolver, digamos, de una manera muy fácil. Bueno, si quiere hagamos el de la trituradora de la trituradora que me estaban diciendo ahorita. Entonces, bueno, tiene como entradas. ¿Qué cosas entran? Legumbres, ¿no? Vegetales y legumbres. Sí, profe. Ve, profe, y una pregunta. Es que por lo menos en el ejemplo que usted tiene pues en la página, en la caja transparente de las funciones sale, usted colocó que salía fuerza, fuerza, fuerza. Ahí no son Entonces, salidas, sino entradas. O sea, ah, te referís a esto. Dame un segundito, yo abro la presentación. Aquí. Estas no son salidas, las verdes son las que son salidas, las rojas son las que son entradas. ¿A qué se refiere que entre fuerza aquí? Que este elemento que hay aquí o esta implementación que hay acá, que tiene como función agarrar una lata, lo hace con fuerza, es decir, que sería de manera manual. claro, profe. Entonces, por lo menos, si yo lo voy a expresar, lo de picar, de entrada tendría que ser como, pues si se va a picar a velocidad, Ahí tendría que dice.
tendría que entrar como la velocidad o el filo de la No, cuchilla. no es necesario. Mire, ¿No? entiéndame aquí el ejemplo. Listo. Usted me está diciendo que lo va a hacer a través de energía, ¿no? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo tengo aquí las dos entradas, entonces ya tengo que encontrar aquí en la caja transparente, tengo que encontrar aquí las diferentes. Disculpe un momento. Dime, Eh, Leslie. con respecto a la pregunta que está haciendo el compañero, ahí donde ponemos energía, tenemos que poner el tipo de energía que cada uno va a trabajar, ¿no? En este caso yo trabajaría con energía fotovoltaica, Ajá. Pero ¿sí? mira que ahí tienes, Ah, sí, ok. pero mira que ahí tienes un tema y es que la energía fotovoltaica es la que me genera ya después el panel solar. Pero ¿qué le ingresa al panel solar? Luz solar. Entonces, el ingreso no sería, por Ujú, ejemplo, energía. aquí no sería energía, sino que colocarías, por ejemplo, luz solar, bien, y aquí la Ujú. siguiente función sería energía fotovoltaica, Ok, profesor. energía, pues, como tal. ¿Qué quiere decir? Que aquí realmente sería luz a Convertir energía. energía. Convertir luz a energía, ¿sí? Ingresa la luz solar y entonces convertir esta parte de aquí es la implementación que permite coger esa luz solar y convertirla en energía. Entonces, uno ya sabe, por ejemplo, que aquí esto lo hace un panel solar, ¿sí? Sí, señor. Listo. Bueno, bueno, pille, aquí entra la energía, pasa acá a un objeto o a una implementación que regula la energía. Después de regular la energía, entonces va a otro objeto que es el interruptor, que ahí le respondo la pregunta de lo que usted me estaba haciendo. ¿Qué hace el interruptor? Pues permitir paso de energía. Pues este es permitir paso de la energía. Y esto de permitir paso de la energía, después de que aquí se permite el paso de la energía, se pasa la energía ¿qué? Al motor, ¿no? Ujú. Entonces, aquí, ¿cuál es la función del motor? Convertir energía en movimiento circular. Listo. De aquí, después de que se convierte la energía en movimiento circular, entonces viene aquí al contenedor, pero hay una parte también que es lo que permite triturar los vegetales, la cuchilla, ¿no? Sí, señor. Entonces acá, triturar. Listo, vamos a ponerle las entradas y salidas acá.
Listo, entonces aquí ya tengo las conexiones internas de todo. Entran los vegetales y las legumbres a un objeto o a una parte del objeto, del producto que contiene los vegetales. La energía entra a un objeto o a una implementación que regula la energía. Luego esa energía, después de que es regulada, entra a otra implementación que permite el paso de la energía. Después de que se permite el paso de la energía, entonces hay otro objeto que convierte la energía en movimiento circular y ese movimiento circular lo que hace es pasar o transmitirse a otra parte que tritura los vegetales. Entonces aquí se genera la primera salida, que es el jugo de vegetales o vegetales triturados, pues. Profe, pero qué pena. Por lo menos eso de permitir paso a la energía, si aparte de triturar los vegetales tengo mezclar y compactar, de permitir paso a la energía, convertiría esa energía, la utilizaría para otros motores. Entonces ahí donde dice convertir energía de movimiento circular, la podría colocar también para lo de la mezcla de alimentos. Bueno, pero entonces tengan en cuenta algo, es el mismo motor es el que tritura y el que compacta. No, Son dos motores diferentes, que tienen dos funciones diferentes, ¿sí o no? pero pues funcionan igual porque es movimiento circular. Ah, claro, pero me refiero a que como tiene dos partes diferentes, entonces deberían ser dos funciones diferentes. Ya. Bueno, Porque esta de acá, permitir paso de la energía. Entonces, por ejemplo, yo coloco otra flechita aquí, que viene desde aquí hasta acá. Entonces acá, convertir energía, pero aquí no sería movimiento circular, sino movimiento lineal, porque es de compactación, ¿no? Sí, señor. Pues no sería más convertir energía en fuerza, porque pues si va a compactar algo necesito fuerza para... O entonces aquí, convertir energía profe, o compactar. hay una pregunta, por ejemplo, en mi caso, que sería que la máquina compacta el alimento a través de la fuerza centrípeta, ¿cómo sería? Centrípeta es hacia afuera, ¿no? No, Es sí, hacia adentro. o sea, como una licuadora, como una lavadora. Sí, pero eso es centrífuga, no centrípeta. Centrífuga. Centrípeta es hacia adentro y centrífuga es hacia afuera. Bueno, Creo que es así. Un momentico, Sí, ya señor. salgamos de dudas porque... Segundito. Sí, centrífuga es hacia afuera. Ajá. Y centrípeta es hacia adentro. no sé cómo se vería reflejado. Entonces, en ese caso es convertir energía en fuerza centrífuga. Esa sería la función, que es como lo que hace, digamos, una lavadora cuando va a secar la ropa, ¿no? ¿Qué hace el motor de la lavadora? Rota a una velocidad alta y lo que hace es que el contenido, en este caso la ropa, se pega pues a las paredes por centrifugación. Entonces, como les digo, aquí lo que hay que hacer es evaluar el tema desde las funciones. Entonces, por ejemplo, aquí, siguiendo con el ejemplo del compañero, listo, compactar vegetales, pero ¿cuáles? Pues obviamente estos triturados que están acá. Entonces, por ejemplo, aquí la flecha tendría que ser, después de que los vegetales sean triturados, vienen y se compactan. Y de aquí se genera la salida. ¿O cómo le llama usted a esto, a este producto?
que me imagino que es como una especie de carne de proteínas. o Sí, lo que ustedes están buscando. yo lo puse como masa de carne. Es que, profe, yo lo hice y tenía lo que era el almacenar alimentos, picar alimentos, mezclar alimentos, compactar mezcla y expulsar mezcla. Y Ajá, sí, sí, la pero está salida bien. era masa de carne vegana. Ajá, sí, 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 Pero está pues, bien. pero pues la parte de energía me faltaba era como lo de regular energía, permitir paso de energía y lo de convertir la energía. Ujú. Ya, Ah, ya bueno, con eso ya. pero como lo tenías estaba claro porque de todas maneras eran las mismas funciones, sino que expresadas de otra manera, pues. Pero está bien, lo Sí, bueno es que lo pensaste en funciones y no en implementaciones. Eso es lo importante, muchachos. O sea, más que de pronto uno entender cómo funciona. O sea, si uno tiene en su cabeza cómo es el funcionamiento del producto, pues usted lo puede expresar también con partes. Pero si usted lo tiene con partes, trate de pensar en cuál es la función que cumple esa parte y no lo exprese como una implementación, sino como una función. Eso es lo que hay que hacer básicamente en esta parte. ¿Listo? ya, profe. ¿Qué otra pregunta tienen sobre esto, muchachos? Pues, profe, yo sigo es con lo de las otras entradas que usted decía que se aplicaba, por lo menos en lo que yo tengo de compactar y expulsar, mi entrada sería a través de fuerza. Y ya para picar y mezclar sería movimiento circular, según lo que usted puso acá, ¿cierto? Ajá, entonces, por ejemplo, la trituración de vegetales, vos la pues, si vos no lo vas a hacer con energía, pues, por ejemplo, aquí, quitas este. Si la compactación bueno, en este caso, si esto lo vas a hacer manual, pero de pronto o más bien, la trituración de vegetales sí la vas a hacer con energía, pero esto no lo vas a hacer con energía, sino que lo vas a hacer manual, entonces aquí habría una entrada. ¿Cuál sería la entrada? Pues, un momentico, yo Fuerza cierro, humana. cierro un poquitico acá. Aquí sería, exacto, fuerza. Sería fuerza humana. Y esto sería, tendría una flechita que ingresa aquí. Ya, pero entonces si mi proceso va a ser todo eléctrico, si la alimentación o sea, si la alimentación del dispositivo me realiza todas las funciones, no necesito colocarle entradas aparte, ¿cierto que no? Ajá, correcto. Sí, porque ya la entrada está Mm, supliendo la energía aquí. Lo que pasa es que por eso aquí, mira que esta no está relacionada con esta. Por eso yo la relaciono acá con fuerza humana. Si vos la quisieras solamente que la energía también sirva para compactar los vegetales, entonces en este caso tendrías que colocar aquí, o sea, si es un motor aparte el que hace la compactación, entonces lo traes desde aquí. Si es este mismo motor, entonces lo traes desde acá. ya entendí, profe, listo. Gracias. Listo. Listo, muchachos. ¿Qué otra pregunta tienen? Por acá, Camila, cuéntame. Hola, profe. Profe, una pregunta. Es que mi alternativa es una aplicación. Entonces yo, para hacer la caja transparente, no sé, creo que he tenido un poquito de dificultad porque la caja transparente sería como toda la parte del software o sería como la función que tiene la aplicación Camila, pregunta. ¿Tú tienes, qué ingeniería estás estudiando tú? industrial. Ok, ¿alguien en tu grupo está estudiando multimedia o algo así? ¿O programación? Mm, creo que no. Vale, listo. No, simplemente era como para poder explicarte algo desde el punto de vista de la programación. Normalmente cuando uno va a programar, uno lo que hace es precisamente analizar a través de algoritmos, que fue lo que yo les mostré ahorita. Los algoritmos se utilizan mucho en programación porque son los que definen cuáles son las tareas que debe realizar el programa. Y una vez yo tengo el algoritmo hecho, pues ese me va a permitir generar el paso a paso, es decir, cómo programar cada una de las subfunciones que requiere o que tiene la aplicación. Por ejemplo, vamos a buscar aquí un ejemplo.
por ejemplo, es... A ver, bueno, es que tendríamos que entender acá. Eso es como para calcular salario, pues. Pero mira, por ejemplo, algoritmo de salario. Ingresa las horas laboradas. ¿Esto sería qué? Una entrada, ¿sí? Entonces aquí se ingresan las horas. Esto es un condicional que es falso o verdadero. ¿Listo? Entonces, horas, si son horas extras, pues si son las horas del salario. Es total de horas extras, el salario del empleado es, ¿sí? Porque él viene acá. Salario extra, salario, o sea, esto son puras sumas. Sumar, 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 sumar. El sueldo total es tan y termina aquí, fin del algoritmo. No que quiero buscar uno que tenga, digamos, unas... si no estoy mal, creo que, no sé si eras tú la que había subido como pantallazos de la aplicación. Yo No, subí no, solo, fui yo, profe. Ah, bueno. ¿Qué subiste, Camila? solo la página principal. Ok. Y era. ¿Cuál es si quieres me vas contando qué hace la aplicación? O sea, qué datos tiene que ingresar uno. O sea, tú descargas la aplicación, la pones en el celular y ¿qué más hace? Es que mi aplicación es como si fuera para domicilios, pero de las personas del campo. Entonces, pues es como ingresar los datos de la persona, la dirección, el celular, la ubicación y todo eso. Ya. Entonces venga, si quiere hagámosla acá. Por ejemplo. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué cosas para ingresar tengo acá? Entonces, datos personales. Vamos a colocar, digamos, entre paréntesis, dirección, nombre, ¿qué otra cosa? Teléfono. Ok, teléfono. Bueno, supongamos que son esos datos nomás. Pueden haber más, no importa. O sea, a eso, todo eso le vamos a llamar datos personales. Listo. ¿Qué otra entrada hay dentro digamos, del proceso? Es que la aplicación también, o sea, yo diría que tendría la entrada del cliente y de la persona que la utiliza, o sea, el domiciliario, ¿no? ¿Eso sería parte o serían los mismos datos Ajá, entonces personales? sería exactamente. Estamos aquí hablando datos personales del cliente. Y aquí datos del domiciliario. Entonces, venga, no coloquemos aquí esto, dirección, teléfono, nombre y bla, 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 sino, bueno, datos personales domiciliario y datos cliente, porque ya sé de qué me estás hablando. O sea, es como una aplicación de Rappi. Sí, algo así. Ya. ¿Cuál es la función principal de la aplicación? O sea, yo conecto a estas dos personas al cliente y al domiciliario, y cuál es el beneficio que yo voy a recibir del domiciliario. Que me traiga a mi casa, ¿qué? Profe, pero ahí tú qué estás haciendo, ¿la caja negra o la transparente? No, la transparente. La caja negra, pues o sea, la caja negra es la función principal que cumple la aplicación. Que en ese caso, ¿cuál sería, Camila? Que le llegue el domicilio. Listo. O sea, permitir el contacto entre el domiciliario o pedir un domicilio, mejor dicho. Esa sería la función principal. Entonces, bueno, yo tengo aquí la caja transparente. Entonces, estos datos personales del cliente, yo los coloco a través de ¿qué? A través de permitir entrada de datos de un objeto o digamos, de algo dentro del programa que permita la entrada, el ingreso de datos. ¿Sí? ¿Qué significa permitir entrada de datos?
que aquí yo voy a tener dentro de mi aplicación una acción que cuando yo ingrese a la plataforma, a la aplicación, se genere me saque el teclado para poder permitir la entrada de datos, ¿sí o no? Entonces vengo acá, vamos a colocarle una... Venga un momentico, yo le cambio el color a esta vaina. Pero una pregunta. Más bien. Cuénteme. Cuando se habla de entradas y salidas, no es, o sea, si si uno es más específico, es malo. Como por ejemplo en este caso de la aplicación, por ejemplo, pues yo antes pues, de esta clase, pues lo que haría era meterle entrada a internet. O sea que sí está bien, sí soy así como de específico, Sí, pues. sí, sí, claro, porque el hecho de que usted coloque, por ejemplo, que una entrada es el Wi-Fi, implica que debe tener como una parte o como implementación un receptor de Wi-Fi. Si lo que me imagino es que vos estás creando el dispositivo que hace eso, ¿sí? Porque en el caso de la aplicación, pues la aplicación no necesita, no necesita la señal de Wi-Fi, lo que necesita es el acceso al Wi-Fi, porque la entrada de Wi-Fi la está permitiendo el celular a través de la antena, ¿no? Entonces el acceso iría dentro de la caja. Sí, correcto. Ese sería aquí una entrada. Por ejemplo, supongamos que esta aplicación funciona con Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, acceso. Ese sería es decir, debe haber un módulo o algo en la programación que me permita acceder a Wi-Fi. ¿Ya? Entonces, ya ahorita miramos la manera de conectar eso. Listo, ahorita miramos aquí la manera de cómo conectar el tema del Wi-Fi. Ah, bueno, que aquí obviamente la entrada sería señal. O señal procesada, ¿no? Más bien. Entonces, ¿qué hace la señal procesada? La utiliza la aplicación para poder tener acceso a Wi-Fi, no, sino a Internet. Listo. Entonces, bueno, aquí coloca los datos personales del cliente, bueno, permitir entrada de datos. Después de que yo tengo la entrada de los datos, entonces esos datos tienen que ir guardados ¿en qué? En una base de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la base de datos? Gestionar los datos. No solamente los permite guardar, sino que te permite acceder a ellos también para una determinada función. Entonces vengo, bueno, de aquí a acá. El acceso a Internet, pues obviamente tiene que estar conectado con porque la gestión de los datos y eso está colocado en Internet. Se los guarda. O sea, hay una parte que dice guardar datos. O sea, debe haber una acción acá. Entonces, aquí entran los datos, aquí se gestionan los datos, se guardan los datos, pero aquí también los pide, ¿no? Porque la base de datos tiene una función digamos, funciones de dos vías. Una es que gestiona los datos para guardarlos o gestiona los datos para extraerlos de acá. Entonces, por eso los manda y los recibe. Bien. Después de la gestión de los datos, entonces, ¿qué es? Solicitar pedido, ¿no?
Profe, pues yo había puesto en una parte que era no solicitar pedidos, sino como mirar opciones. Ok. Ah, Puede ser bueno, pero así. listo. Entonces, venga, vámonos hasta acá. Listo. Después de que yo hago la parte del registro y de todo eso, entonces, ¿qué? ¿Hacia dónde? Listo. Una vez tengo los datos gestionados, ¿qué va a suceder? Entonces, me va a mostrar aquí opciones. Esa es la función. Después de que me muestra las opciones, bueno, mostrar y seleccionar, más bien. Mostrar y seleccionar opciones. Después de que muestro y solicito, perdón, de que muestro y selecciono opciones, entonces solicitar pedido. ¿Ya? Entonces, por acá también tengo que colocar una entrada que me permita definir, por ejemplo, con qué voy a pagar. ¿Sí? Entonces, ingreso de tipo de pago. ¿A qué me refiero? A si va a pagar, por ejemplo, con tarjeta de crédito, débito o efectivo, etcétera. Bien, entonces ingreso de esto. Este dato lo voy a, venga, pongámoslo por acá. Esto aquí también dentro de la gestión de datos. Listo, entonces viene ingresar opción de pago, que esta es la gestión de los datos. Después de que está acá, entonces viene aquí de la gestión de los datos, solicitud del pedido, ¿sí? Para poder ingresar la opción de pago. Y luego, obviamente, la solicitud del pedido también viene acá. A confirmar. Confirmar pedido. Y después de que se confirma el pedido, entonces este envía dos cosas. Envía pedido al cliente. Ojo, cuando digo pedido al cliente, no estoy diciendo que es que le llegaron le llegó lo que él pidió acá, sino que le llega la señal de que el pedido ya fue realizado, ¿no? Y le llega el pedido al domiciliario. Es decir, el anuncio de que este cliente le acabó de pedir a usted tal cosa. Entonces viene, bueno, sería algo más o menos así. ¿Cuál es el detalle aquí? Pues que ustedes ven siempre que las entradas están relacionadas con las salidas a través de las diferentes subfunciones. Obviamente yo puedo hacer aquí el número de subfunciones mucho más detallado, dependiendo obviamente en qué tan minucioso quiera hacer, por ejemplo, con el tema de las diferentes subfunciones que tiene. Porque, por ejemplo, yo podría colocar aquí datos, como en el ingreso de datos, podría ingresar, por ejemplo, qué domiciliario quiero que me haga el pedido,
también los datos que ingresa el domiciliario, que si quiere acceder o no quiere acceder al pedido que está generando el cliente, con condicionales de sí, bueno, si acepto, entonces qué datos me arroja, si no acepto, entonces se rechaza el pedido, ¿sí? O sea, obviamente, por eso esto es mejor expresarlo, digamos, en el caso de las aplicaciones o de lo que tiene que ver con software, tienen que, es mejor verlo desde la óptica de los algoritmos, de esta parte de acá. O sea que en una caja transparente también se pueden poner condicionales. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque eso te va a generar, el condicional te va a generar dos salidas diferentes. Te podría generar, por ejemplo, digamos si yo estuviera haciendo la caja transparente de un horno microondas, el horno microondas podría tener un condicional en que en el momento en que detecte que él terminó, ¿sí? el programa del horno, el proceso de calentar la comida. Tiene una salida que es la alarma, ¿sí? La alarmita que suena varias veces para indicarle a la persona, el display auditivo, que suena varias veces para indicarle a la persona que ya la comida está lista. Pero si todavía no ha terminado, pues tiene la característica de que no suena todavía nada. ¿Sí? Y me puede dar la opción a mí, por ejemplo, de detener el proceso de calentar la comida, o de apagar el horno microondas, o de reducirle tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace uno para expresar ahí esa función? Tiene que hacerlo a través de un condicional, es decir, una función que, como lo veíamos ahorita, sea expresada como un condicional, como lo que vimos aquí con el sensor. Procesar datos. Entonces, mire, aquí proceso datos y aquí tengo un condicional. Si el dato, si hay presencia de personas, encienda el bombillo. Si no hay presencia de personas, apague el bombillo. Sí, eso sería como las veces de un condicional. O sea, una función que conecta varias salidas y que no necesariamente conecta varias salidas con salidas finales, sino con salidas a otras subfunciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, evaluar presencia es una salida o es un dato que entra a esta función de procesar dato. Y esta función está produciendo dos datos diferentes de un condicional. Sí, entonces bombillo encendido. Si no, entonces bombillo apagado. Pero también esta subfunción puede estar recibiendo 2, 3, 4, 5, 7 datos diferentes. ¿Sí? Entonces, es cuestión como de incluirlas dentro del análisis. Profe, Cuénteme. en el caso que, por ejemplo, yo tengo la página web, la entrada sería como la razón de qué hace la persona al ingresar a la página web. Sí, si estás hablando, por ejemplo, de que es una página web que requiere un registro, sería, por ejemplo, cuál es o sea, debe haber una parte en la programación que cumpla, por ejemplo, la función de guardar los datos, lo que parecido a lo que está sucediendo acá. O sea, permite la entrada de los datos, gestiona los datos, los guarda en la base de datos y de ahí los extrae también, por ejemplo, para corroborar con un condicional. Si el usuario y contraseña es válido, entonces permite confirmar, por ejemplo, el pedido. Si no es válido, entonces, ¿qué pasa? Saca un mensaje, una salida, tiene una salida donde dice sus datos son errados. Listo. Entendí. Bien. Entonces, bueno, más o menos ese es el cuento. Aquí una acotación, muchachos, porque veo que muchos están yéndose por el lado de las aplicaciones o del software como tal. Recuerden que uno de los requisitos del proyecto formativo integrador es que quienes estén pensando, un momentico, yo me meto acá,
Ya, ojo, quienes estén pensando, y esto lo dice acá, vea que este es las pautas. Mire acá lo que dice. Vea, los diseños que el equipo desarrolle que involucren componentes de software deberán tener también una componente de hardware con la que interactúe el usuario. Es decir, si ustedes van a crear la aplicación, ya sea que ustedes creen la aplicación para utilizar en un celular, ese celular debería tener o la aplicación debería interactuar con un equipo de hardware, es decir, con algo físico. Profe, Dime. profe, yo diseñé un hardware, pero que se conecta vía Bluetooth. También sirve, ¿cierto? Sí, ¿O sí, sí, tiene sí, es que ser válido. conectado? No, 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 es válido, puede ser vía Bluetooth o lo que sea. Lo importante es que tú tengas un elemento adicional a la aplicación. Les voy a explicar esto para los que no lo entienden, por ejemplo, muy bien. Deme un segundito, Juan Pablo, ya le pregunto, ya le doy paso para que pregunte. Por ejemplo, si ustedes ven esta aplicación, bueno, realmente esto no es una aplicación, sino que es un dispositivo, es decir, es un hardware que trabaja o funciona con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué sucede acá? Los iPhone tienen una sola entrada, que es la entrada o un solo jack que permite solamente la conexión de unos audífonos a la vez. Entonces, ¿qué se inventaron estos personajes? Por ejemplo, ellos tienen una aplicación o hay varias aplicaciones que ellos han generado, los de la casa de software de iRig. Este es el nombre de este dispositivo. Pero ellos se han inventado varios software. Por ejemplo, para las personas que tocan guitarra, hay una aplicación que permite que el teléfono o la tablet sirva para añadir efectos de guitarra. Y esto me refiero es como a la misma función que cumplen los pedales de distorsión, de delay, bueno, de todas las diferentes eh, modificaciones que hay en el sonido. Entonces, mire, ellos desarrollan la aplicación, que es un derivado de la plataforma, pero también desarrollan este dispositivo que también es otro derivado de la plataforma. En este caso, ambos están tomando como plataforma, bueno, uno el iPhone, que es este. El iRig está tomando como plataforma el iPhone. Y la aplicación está tomando como plataforma el sistema operativo del iPhone. Entonces, mire lo que sucede acá. Ellos desarrollaron la aplicación, pero a su vez también están desarrollando el dispositivo. ¿Qué permite este dispositivo? Que yo pueda tener una conexión no solamente de los audífonos, que es esta que viene acá arriba, sino también, por ejemplo, de un periférico. En este caso es una guitarra eléctrica. Entonces, mire, entra la onda de la guitarra eléctrica por acá, ingresa a la aplicación la procesa, le agrega la distorsión bueno, la modificación de la onda, vuelve otra vez y la tira por acá y produce y la saca a los audífonos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ahí se está creando un componente de software que es la aplicación, pero también se está creando un componente de hardware porque es lo que permite que la aplicación funcione. Entonces, ese podría ser un ejemplo de lo que ustedes hagan, los que están pensando en aplicaciones o en páginas web o cosas de ese tipo, podría ser el complemento de hardware que necesitan. Por ejemplo, hubo un grupo hace como un año y medio, 2 años, que ellos estaban creando una aplicación que permitía a los niños educarlos sobre el proceso sobre el proceso de reciclaje de basuras, o bueno, más que el proceso de reciclaje, de la correcta disposición de las basuras en los diferentes tipos de basureros que hay. Entonces ellos estaban desarrollando una aplicación que era una especie de jueguito donde colocaban un papel y entonces le decían al niño, bueno, ¿y este papel en dónde va? Entonces le mostraban, por ejemplo, 5 o 6 basureros de diferentes colores y el niño pues con el código de color correspondiente al tipo de basura que es el papel, que son productos reciclados de papel, pues tenía que escoger obviamente el basurerito y todo el cuento. Entonces, ¿qué les dije yo? Yo les dije, muchachos,
Acuérdense que hay que desarrollar no solamente el software, sino también el hardware. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos desarrollaron unos basureros, ¿sí? Basureros físicos, o sea, esos que sirven, por ejemplo, como los que están regados en la universidad, que tienen varios tanques de diferentes colores para separar basuras orgánicas, de vidrios, de plástico, de papel y cartón, etc. Entonces ellos desarrollaron también eso, pero esos basureritos tenían unos códigos QR. Esos códigos QR permitían que la aplicación tuviera una interfaz donde a través de la realidad aumentada el juego cobrara vida. Entonces, ¿a qué me refiero? Ellos utilizaban, por ejemplo, la aplicación como funcionaba parecido como a esta aplicación, este jueguito de Pokémon Go. Entonces los niños, por ejemplo, cuando iban con el celular, encontraban a través de realidad aumentada, en las diferentes partes como que visitaban y no sé qué, encontraban basura tirada en el piso. Entonces ellos lo que tenían que hacer era con la aplicación y a través de la realidad aumentada, cogían el papelito en realidad aumentada, o cogían la botella, o si era una botella de vidrio o de plástico o una cáscara de banano, bueno, cualquier cosa así, lo cogían y los iban almacenando dentro de la aplicación. Ellos iban recogiendo desechos, ¿sí? Y después, cuando llegaban a uno de estos basureros, a los basureros que realmente tenían la doble función, porque era la función pues de servir como basurero, pero también de integrarse con la aplicación. Entonces llegaban los niños al basurero, leían el código QR del basurero y ahí les aparecía en la aplicación cómo quieres disponer los recursos o las basuras que tienes guardadas aquí en el celular. Entonces yo cogía el papelito y lo tiraba en la caneca correspondiente al papelito. Entonces había una animacioncita que cogía el papelito y lo tiraba a la caneca de los papeles. La cáscara de banano la tiraba en los orgánicos, la de los vidrios en el tarro azul de los vidrios y así sucesivamente. Pero mire que ahí hay una integración entre dos cosas. El hardware, que en este caso es el basurero, y la aplicación, que es la que está brindando el tema del juego y la puntuación y de que el niño aprenda y bueno, que tiene todos los componentes pues de objetivos educativos con respecto a la educación de reciclaje. ¿Ya? Entonces, pilas ahí porque yo he visto varios, yo por ahí le estuve echando una ojeada pues como a las propuestas, algunas propuestas, no las alcancé a ver todas, pero sí alcancé a ver algunas. Y he visto que algunos de ustedes tienen componentes donde están pensando en alternativas, por ejemplo, de aplicaciones de celular o para tablets o ese tipo de cosas o páginas web. Y pues obviamente hay que desarrollar el hardware también que funcione con esa aplicación o con esa página web. Entonces, vayan pensando qué tipo de hardware van a utilizar. Por ejemplo, en el caso de lo que me decían ahorita, de la compañera que me estaba hablando ahorita, que me decía que y puede hacer un dispositivo que yo conectara a través de Bluetooth y lo que sea, listo, no pasa nada. Ustedes lo pueden conectar como ustedes quieran, siempre y cuando obviamente eso sea para potenciar el uso de la determinada aplicación. ¿Listo? Profe, a ese hardware hay que hacerle como dibujo o solamente hay que Sí, mostrar como las partes y el funcionamiento. no, o sea, hay que mostrar la relación con el usuario porque para saber de qué tamaño es, cómo se adapta o cómo lo van a conectar, por ejemplo, ustedes al dispositivo. Si es, por ejemplo, de conexión así como este de acá, es como de conexión así como este, o si por el contrario lo van a conectar ustedes con Bluetooth o algo así, pero bueno, eso yo lo tengo que cargar. Entonces, ¿de qué tamaño es para saber si me va a caber en el bolsillo? O si de pronto es un reloj, o si de pronto es una pulsera, o si es una cadena, ¿sí? O sea, para saber cómo se usa, porque eso también va a tener un uso en algún momento. Entonces, el uso de ese hardware va a tener que explicarse también como como funciones, pues. Bueno, muchachos, no sé si les haya quedado más claro pues el tema del análisis de caja negra y caja transparente.
¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta en relación a esto? Yo Profe, tengo una, Ajá. pero, pero con el mapa de sus funciones y modos. Ajá, y medios, ajá, cuénteme. Profe, es que me vi enredado con mi artículo, con mi producto, porque era como tan sencillo que según yo, mi mapa era nomás como de 2 cuadros o 3 cuadros. Ah, no, no, es que no Entonces, importa, digamos, esto no tengo tiene que duda. ser con gran cantidad. Por ejemplo, aquí en el análisis funcional que yo les mostré de ejemplo, en este análisis funcional donde yo les muestro el mapa, este mapa de árbol de funciones y medios, hay un detalle y es que aquí ustedes deben estar analizando, pero un momentito. Listo. Aquí ustedes deberían estar analizando es los medios que ustedes creen que cumplen con los determinados, con las determinadas restricciones que ustedes hallaron en el proceso de investigación. ¿A qué me refiero con eso? Es que esto es un concepto que vamos a ver más adelante, pero de todas maneras se los voy a tratar de explicar ahorita. Más adelante nosotros vamos a ver una vaina que se llama análisis morfológico. ¿El análisis morfológico en qué consiste? Consiste en tomar las funciones, las subfunciones de la caja transparente y a través de la metodología, valga la redundancia, de análisis morfológico, tratar de pensar en dispositivos o innovar sobre los dispositivos, ya sean macrocomponentes o microcomponentes, que solucionen cada una de estas subfunciones. Es decir, buscar un mecanismo o una implementación que resuelva, por ejemplo, toda esta línea de subfunciones. O sea, coger un solo aparato que alinee las latas, agarre la llave, remueve la llave y expulse la llave. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo hacer a través de ¿qué? A través de un programa, a través de, que esto es lo que expresa precisamente el análisis del árbol de funciones y medios. A través de qué medios puedo yo desarrollar esto. Pero hay una vaina que es la condición o el condicional, porque por ejemplo, si yo tengo aquí alinear las latas, supongamos que yo a través de un mecanismo voy a realizar esta función de alinear las latas, pero digamos que haya una restricción que me diga, y estas restricciones, por ejemplo, que yo las hallé en el proceso de investigación, que me diga que yo debo alinear y triturar, por ejemplo, 1000 latas por minuto. Es decir, que este proceso de aquí debe durar, debe servir para producir o para triturar 1000 latas en un minuto. Entonces aquí ya esto empieza a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, bueno, de manera mecánica o a través de un medio mecánico donde los diferentes dispositivos que yo tenga acá o las diferentes implementaciones que yo tenga acá me permitan aplicar fuerza humana, generar ventaja mecánica sobre las latas y transferir fuerzas a mecanismos para poder triturarlo. Pues sí, eso yo lo puedo hacer. O sea, yo puedo hacer la función principal que es triturar latas a través de un medio mecánico. Pero ahí tengo un inconveniente y es que no puedo utilizar este medio. ¿Por qué? Porque como restricción yo tengo que debo triturar 1000 latas en un minuto y a través de un medio mecánico, es decir, a través de mecanismos que me permitan aplicar la fuerza humana, generar ventajas mecánicas y transferir fuerzas a otros mecanismos, no voy a poder lograr la restricción de que tenga que, como mínimo, triturar 1000 latas en un minuto. Entonces, ¿qué hago? Lo desecho. Entonces me voy, por ejemplo, por el eléctrico. Entonces, a través de la electricidad, yo sí puedo utilizar motores eléctricos porque ya son partes eléctricas que van a hacer la tarea mucho más rápido. O sea que a través de este tema eléctrico, sí me sirve. O sea, yo puedo triturar 1000 latas en un minuto. Y a través de la hidráulica también. ¿Por qué? Porque me va a permitir, por ejemplo,
la hidráulica, aunque no tiene, por ejemplo, la misma velocidad que un medio eléctrico, yo sí podría tener a través de la hidráulica, por ejemplo, triturar 1000 latas a la vez. ¿Sí? Pero eso no lo podría hacer de manera manual o a través de un mecanismo manual. Entonces, por ejemplo, aplicarían la eléctrica y la hidráulica, pero la mecánica no. Entonces, de esa manera, digamos, yo puedo afectar el árbol de funciones y medios para determinar, obviamente, cuáles características técnicas serían las adecuadas de aplicar de acuerdo a esas restricciones que generé o a especificaciones técnicas, que esto lo vimos también en la clase pasada, ¿sí? O sea, que el uso sea el adecuado, que las funciones sean adecuadas, que estructuralmente funcione de acuerdo a los requerimientos que yo levanté, que se pueda producir, que se pueda vender o comercializar, que pueda tener una forma, que se pueda identificar y que vaya de acuerdo a las leyes. Entonces, Profe, eso hay que hacer. Ajá. pero entonces si el usuario con el mapa de empatía o lo que él me dice, yo entiendo que una restricción sea que de que lo haga yo de forma mecánica y yo como fábrica mi forma más fácil es hacerla así, entonces No, claro, pero es que no, ojo que ahí no estamos hablando ahí no estamos hablando de la producción del modelo a través de una forma mecánica o electrónica o no sé qué. No, usted lo puede producir como usted quiera y usted puede sacar el número de unidades que usted quiera. Aquí estamos hablando de la función del objeto como tal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el problema que ustedes están trabajando? de contaminación del aire, Listo. Y el objeto que usted está haciendo, ¿cuál es la función principal? ¿Qué permite hacer ese objeto? filtrar el aire y Listo, filtrar el purificarlo. aire. Pero como restricción, por ejemplo, del usuario, definidas desde el usuario, es decir, como atributos que ustedes encontraron desde el usuario, por ejemplo, ¿cuántos metros cúbicos de aire o de oxígeno debe filtrar el dispositivo? Entonces, digamos, yo ahí no tengo el dato, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que yo vi, por ejemplo, de las opciones que ustedes tenían, por ejemplo, alguien estaba pensando en una máscara que filtrara el aire o un objeto más bien que identificara cuando el aire estaba contaminado y le diera una alerta al usuario para poder que se colocara una máscara. Que, por ejemplo, es una de las propuestas que yo vi por ahí. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Mire, yo por ejemplo no tengo la opción o el atributo de requerimiento que me modifica el desempeño de sobre cuántos metros cúbicos, por ejemplo, de aire puede filtrar el dispositivo. Pero si eso es de uso personal, como es de uso personal, pues ustedes podrían generar, bueno, pues podrían sacar el dato. Por ejemplo, cuántas inhalaciones realiza una persona, por ejemplo, que va en bicicleta, porque lo que tengo entendido es que ustedes están trabajando es con el usuario que es el transeúnte en la calle, que no toma el transporte urbano ni nada, sino que anda en medios alternativos como la bicicleta o se va a pie o anda en patineta o cosas así. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos metros cúbicos en una hora puede respirar una persona? Si eso lo permite o no lo permite hacer una careta, o lo permite hacer un medio mecánico, o lo permite hacer un medio electrónico o eléctrico, o lo que sea. Porque también, por ejemplo, usted puede decir, listo, si yo lo que necesito es filtrar, por ejemplo, qué sé yo, 60 inhalaciones que puede tener una persona en 2 minutos, a través de qué medios o qué implementaciones me van a permitir eso, me van a permitir filtrar eso, ese aire. Entonces, eso es lo que tendrían ustedes que definir, porque básicamente las restricciones las está dando el mismo uso del producto, ¿sí? Entonces, esos tipos de requerimientos ya los debieron haber levantado y de acuerdo a los requerimientos que ustedes tienen, pues la idea sería desarrollar las diferentes funciones. No sé si me hago entender. Pues, más. Pero ¿qué parte no entiende entonces, Juan, para aclararle mejor la idea? O sea, lo que le entendí fue que las restricciones de modos me las da el mismo producto, no ningún estudio de empatía ni nada de esas cosas.
No, las restricciones como tal las da el proceso de investigación. Mire que nosotros en esta clase, en la clase pasada, lo voy a mostrar aquí, que fue una cosa que yo les expliqué al principio. Y es que cuando nosotros estábamos definiendo qué eran requerimientos, es decir, como definición estábamos mirando qué eran requerimientos o especificaciones técnicas de diseño, mire lo que yo les explicaba acá. Son variables que deben cumplir una solución cuantitativa y cualitativa, es decir, en calidad y en cantidad, y que son fijadas previamente por una decisión. ¿Esta decisión es qué? Las decisiones del usuario. Entonces, por eso les decía, mire, por la naturaleza del objeto, del mismo objeto. Entonces, por eso les decía, si usted tiene en su contexto, por ejemplo, que la persona que está sufriendo la problemática es digamos, un compañero suyo o los diferentes compañeros suyos que van a la universidad en bicicleta, porque son amantes del deporte, porque les gusta montar bicicleta, porque se ahorran una plata pues con el transporte urbano, porque quieren, digamos, tienen una conciencia ecológica y no quieren contaminar, bueno, por X o Y razón. Entonces ellos van, por ejemplo, a la universidad en bicicleta, pero ellos notan, de acuerdo a la problemática que ustedes tienen, ellos notan que cuando están yendo a la universidad, en el sur de Cali en particular, en la zona, por ejemplo, que van hacia la universidad, ellos ven que hay varios buses de estos de Transur y de otras empresas que no tienen cuidado con las emisiones que están generando esos buses en los trayectos que hacen de manera diaria. Y ven que, por ejemplo, a través de los exhaustos botan humo negro y bueno, todo este tipo de cosas. Adicionalmente, entonces hay también sectores industriales ahí y las construcciones que actualmente están generando en los puentes y todo eso, que están permitiendo obviamente que haya material particulado en el aire. Entonces, el producto suyo como función principal quiere filtrar el aire, filtrarlo no solamente de olores, sino también, por ejemplo, de material particulado. Y si eso lo voy a hacer a nivel de una sola persona, pues entonces yo tendría que encontrar los medios que cumplan con las restricciones que me está pidiendo la misma naturaleza del objeto, que es la aplicación para una persona. En ese orden de ideas, quiero a que caiga en cuenta de que no es lo mismo hacer una máscara para filtrar el aire y que la utilice una sola persona porque una sola persona se está viendo beneficiada de ese tema, a que si el problema que ustedes encontraron o como definición de problemática ustedes hubieran encontrado que la solución no era a nivel personal, sino a nivel macro, es decir, que fuera un dispositivo que filtrara el aire para 500 personas o para toda la ciudad de Cali, ahí las restricciones son completamente diferentes, porque usted hubiera tenido que aplicar, por ejemplo, bueno, ¿de qué manera voy a filtrar el aire para una sola persona? Pues, ¿cuántas inhalaciones tiene una persona, por ejemplo, en 2 minutos montando bicicleta? Digamos que son 60 inhalaciones por minuto. Bueno, pero si lo estuviera haciendo, por ejemplo, para toda la ciudad de Cali, ¿cuántos metros cúbicos de aire tendría que purificar allí por minuto o por segundo? Entonces sería un montón. Entonces no lo puedo hacer con un filtro convencional como de los que se le colocan a las caretas, que son simplemente unas telitas que retienen ese material particulado. Tendría que hacerlo a nivel macro con una malla, con otros materiales y buscar otras cosas. ¿Por qué? Porque la telita no me sirve. Entonces la telita estaría restringida. Ese medio, en ese caso, mirándolo ya desde el punto de vista de este análisis de medios y funciones, de árbol de funciones y medios, por ejemplo, acá la tela esa o la tela filtro no me serviría para el medio que yo necesito. ¿Por qué? Porque el requerimiento es a nivel macro. Entonces, en ese caso tendría que buscar otro medio, otra manera de filtrar el aire, por ejemplo, a través de un filtro de aire de ozono, por ejemplo, o de un filtro de aire que se divida en dos partes, una que quite el material particulado del aire y el otro que quite, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con bacterias, malos olores y todo ese tipo de cosas. Profe, también serviría el vidrio microfibra. Ajá, entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque ese tipo de elementos pueden pasar, digamos, muchos más metros cúbicos de aire por segundo que lo que hace una fibra de tela.
Entonces, no sé si soy claro ahorita así con el ejemplo que le acabo de dar. Sí, profe, lo que entendí fue que el medio, en este caso de la tela, sería la tela. Llegado el Correcto, caso de que se permitiera. exactamente. Ok, ¿Qué es lo que listo, le ya permite todo decir claro. a usted, qué es lo que le permite evaluar a usted si se permite o no se permite utilizar ese medio? Pues las restricciones que halló usted en el contexto, en la parte contextual y en la fase de análisis. Profe, Como usted ya conoce las restricciones, usted simplemente lo que hace es adaptar los medios a esas restricciones. El medio que le sirve y que cumple la restricción, usted lo utiliza, pero si no le sirve, pues no tiene sentido que lo utilice porque está perdiendo el tiempo. ¿Sí? profe, una pregunta. Profe, una preguntita. Perdón, yo pregunto y ya me voy. Bueno. Eh, esos cuadrados de abajo rojos, por Estos. ejemplo, donde dice eléctrica, sí, perdón, donde dice alimentado por toma corriente o por batería, ¿eso es de que se usa una o la otra? ¿O eso es, o cómo se lee ese mapa ahí de usar motores Sí, eléctricos alimentados por toma corriente, alimentados por batería? sí, correcto. Es lo primero que me dijiste. O sea, cuando yo hablo de que son motores eléctricos que están alimentados por corriente o por batería, estoy hablando de que puedo tener dos implementaciones diferentes para que se puedan utilizar estos motores. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar motores eléctricos, pero como utilizan electricidad, listo, ¿de dónde voy a obtener la electricidad? Puede ser alimentado de un toma corriente, alimentado por batería, o incluso hubiera podido colocar aquí una tercera que diga alimentado por energía fotovoltaica, ¿sí? Que es a través de o por energía eólica, por ejemplo, también podría colocar. Entonces, ¿qué es lo que trata de generar esto? Esta es la relación entre las implementaciones y los medios que yo estoy utilizando, implementaciones, medios con las funciones que yo voy a tratar de resolver. Entonces, esto se vuelve es como una sugerencia de qué cosas, qué medias y qué medios y qué funciones debo utilizar para resolver las funciones de acuerdo a los requerimientos que yo hallé en la fase de análisis. Y bueno, y los de la misma naturaleza del producto y los que yo como diseñador quiero que tenga el producto. ¿Sí? Porque si yo diría, por ejemplo, como diseñador, bueno, yo quiero que esa careta que filtra el aire sea para uso personalizado y que sea muy cómoda de llevar. Bueno, pero comodidad en términos de qué? No, pues que se ajuste bien a la cara. No, pues que sea liviana. No, pues que también sea, por ejemplo, que no incomode a la persona a la hora de portarla, de portabilizarla, que no le talle. Entonces tengo que pensar en la ergonomía, tengo que pensar en todo ese tipo de cosas. Listo. Entonces yo voy a incluirle un filtro a eso. Ah, pero es que los filtros solamente vienen en una forma y son muy pesados. Entonces, ¿qué hago ahí? No lo puedo incluir. ¿Por qué? Porque la restricción me dice, la restricción que impuse yo como diseñador es que esa careta tiene que ser liviana y el filtro es muy pesado. Entonces, encontremos otro medio, otro filtro que pueda hacer lo mismo que ese filtro que no puedo utilizar, pero que lo cumpla desde la restricción del peso. ¿Sí? Entonces voy a utilizar una fibra que probablemente tenga que cambiar más veces o darle un mayor mantenimiento varias veces en el año, pero que me va a servir más que el tema del filtro, porque el usuario definió que la careta debe ser liviana y no pesada. Profe, una pregunta. Profe, Digamos, nosotros pues somos del mismo grupo sobre la filtración del aire, ¿no? Pero en las restricciones no colocamos como tal la oxigenación que debería tener el usuario. Pero yo añadí en mi alternativa que tiene válvulas de respiración para la exhalación. ¿Cómo Sí. pondría eso como una función ahí en ese caso? O sea, porque en realidad no ¿Cuál la es la puse. Respóndalo usted mismo. ¿Cuál es la función de una válvula? Oxigenar, dar la oxigenación, ¿no? Pero Exportar. La función de una válvula es permitir el paso de una sola vía, ya sea de aire o de agua. ¿Sí? Cuando usted tiene una válvula, o sea, si por ejemplo es una válvula de aire, la válvula ¿qué permite? Permitir el paso de aire, pero que no se devuelva ese aire, o sea, que por ahí no se salga. bueno, Si es y una, bueno, es una válvula bidireccional, entonces ¿qué va a hacer?
Es una válvula que permite entrada de aire, pero también permite salida del aire. Después de un proceso, ¿no? Que es lo que que es lo que realmente usted generaría allí. O sea, usted permite una válvula que entre aire, entre el oxígeno y que salga el gas carbónico. Ajá, exacto. ¿Y en qué mediría? Digamos, yo puse dos medios, el eléctrico y el de los tejidos, que en realidad es de las telas que filtran. ¿Eso tendrá que Sí. ser un nuevo medio o podría ir en el...? Puede ser, o sea, ahí en ese caso serían dos medios diferentes porque la tela es diferente, o sea, la tela filtra de una manera diferente a la válvula eléctrica, a la electroválvula, pues. No, Entonces ok, serían dos medios diferentes. Sería un medio mecánico, que sería la tela, que lo hace, digamos, por la física o la misma constitución física del elemento, que es la tela. O sea, la tela, por los poros que tiene, permite que se queden filtrar el aire y que se queden las partículas grandes que uno encuentra entre el aire en la tela. Eso es un filtro mecánico, físico, ¿sí? Básicamente. Pero el caso de la parte eléctrica de la válvula, pues ahí usted va a tener, o sea, tendría que explicar cómo funciona la electroválvula para poder hacer el filtrado de. ¿Cuál es el elemento que utiliza la electroválvula para poder filtrar el aire? Para hacer esa distinción entre el oxígeno y el gas carbónico que sale. Entonces, por ejemplo, usted lo podría hacer a través de un sensor. Y el sensor es un medio, ¿qué? Electrónico. Entonces, cuando usted ingresa aire o cuando por la electroválvula está ingresando aire, oxígeno, el sensor constantemente está sensando y está mandando la información de cuánto es el equilibrio entre el gas carbónico y el oxígeno. Y tiene un condicional. Si el oxígeno es mayor que el gas carbónico, permita la entrada. Permita la entrada de aire. Cuando es al revés, cuando hay más concentración de gas carbónico que de oxígeno, entonces permita la salida de aire. Entonces, básicamente ahí, ¿cuál sería la función del objeto? Regular el paso de aire. O sea, de la electroválvula, regular el paso de aire. ¿Cómo lo hace? A través de un medio electrónico, a través de un sensor, por ejemplo. ¿Listo? ¿Quién iba a preguntar ahorita, Juan Pablo? No, Juan David. Hágale. Ve, profe, es que más que todo del orden, como ubiqué en las funciones y medios, mira que puse como en medio filtrador reducir las partículas contaminantes, ¿no? O sea, la función de ese medio, de un medio filtrador. Después expliqué cómo lo haría y esto sería posible gracias a el vidrio microfibra. Entonces, no sé si en ese medio que puse en vez de filtrador, colocar entonces el vidrio microfibra como medio. Sí, exactamente. Sí, porque estás hablando que es el material. Acuérdate que medios o implementaciones estamos hablando de material o mecanismo o acabado. Entonces, en este caso, como usted está hablando de un material que es el vidrio microfibra, ese vidrio lo va a utilizar, o ese vidrio microfibra lo va a utilizar como medio para filtrar, para cumplir la función de filtrar el aire. Esa sería la implementación a través de la cual usted está cumpliendo esa determinada función. Pensé que colocaría como el mecanismo de filtrado. No, porque ahí realmente no es un mecanismo de filtrado, sino que usted está hablando de un material. Ah, listo. Porque mecanismo de filtrado sí sería una electroválvula, porque la electroválvula sí tiene un mecanismo que permite entrada y salida de aire. Pero en este caso no, en este caso es un medio que permite el paso del aire. Sí, ahí no tiene ningún mecanismo en el vidrio microfibra. Listo, Juan David. Gracias. Juan Pablo, cuénteme pues. Profe, entonces, por ejemplo, un medio para que la fuerza la hace nomás el mismo usuario. Sí. O sea, no necesita nada ni de válvulas ni de motores. El medio sería mecánica. Sí, pues lo que pasa es que ahí estaríamos hablando, mecánica es cuando a través de un mecanismo usted está desarrollando una función. En este caso sería un medio manual. Porque es a través de las mismas características del usuario. Pero, por ejemplo, el medio del tapabocas sería ¿cuál entonces? Un tapabocas sería un medio físico, porque usted está hablando que es el material
el que está cumpliendo la función de filtrar. Pero la opción de quién ingresa el aire y quién expulsa el aire la está realizando la misma persona. Entonces es un medio físico. Ok, listo, gracias. Listo. Luis, ¿iba a preguntar algo? No, profe. Bueno, listo. Bueno, muchachos, pues espero que, digamos, esto les haya quedado un poco más claro. Ya ustedes sabían, pues, que por el tema, por la universidad, en el comunicado que mandó, no van a haber clases en Semana Santa. De todas maneras, la idea obviamente es aplazar, digamos, esta entrega, la entrega de la semana 10 para el viernes después de Semana Santa. Es decir, van a tener ustedes de hoy en 15 días, mejor dicho, 15 días o 14 días, pues, para trabajar esta propuesta. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta que de pronto les surja de este proceso, pues me la pueden escribir por correo electrónico, ¿listo? Y podríamos cuadrar de pronto la forma de hacer una asesoría o alguna cosa así. Si yo veo que Profe, son varios, pues lo hacemos a través de Zoom o alguna plataforma. profe, y si yo puedo coordinar con mi grupo para que hagamos, digamos, una asesoría con mi grupo en Zoom, ¿eso se podría hacer? Sí, también es válido, también es válido. Sí, sería cuestión pues que ustedes se pusieran de acuerdo y todo el tema. Y O obviamente pues sería una asesoría corta, ¿no? Porque pues sí, yo tengo, en este momento estoy, digamos que abriendo la asesoría no solamente a este curso de ustedes, sino a todos los cursos que yo dicto. Entonces pues obviamente tendría que sacarle tiempo a cada cosa. Sería más un tema de coordinación, ¿sí? Mándenme el correo electrónico, o sea, se ponen de acuerdo, me mandan el correo electrónico y cuadramos una asesoría de media horita por Zoom y yo les explico las dudas que tengan. ¿Listo? profe, entonces lo que entregamos, digamos, en lo y todo eso, entonces todavía Si tienen, si tienen podríamos correcciones, corregirlo. claro, claro, si tienen correcciones, hagan las correcciones pertinentes y lo colocan. Ahora, lo que yo sí voy a revisar es lo de la semana 9. Entonces, O eso no lo ya. vayan a tocar. Estoy hablando de lo de la semana 10 para que ustedes tengan la posibilidad de corregir árbol de funciones y medios, caja negra, caja transparente y lo relacionado a la infografía que explica bien el funcionamiento o la parte detallada del funcionamiento de las diferentes propuestas que cada uno de ustedes escogió. Entonces, esos puntos de la rúbrica, los puntos finales que dicen 10, esos puntos que dicen que se presentan en la semana 10, esos puntos son los que voy a revisar dentro de 15 días. ¿Listo? Entonces, eso los pueden modificar con lo que vimos hoy. Si ustedes notaron, por ejemplo, que tenían algunas cosas que de pronto no estaban tan claras o algo así, pero ya la tienen más clara, entonces modifíquenlo, caméllenle al asunto y después de que ya tengan eso y les surgieron inquietudes, entonces me escriben para que las resolvamos, hagamos de pronto asesoría si es el caso y de manera que dentro de 15 días pues ya ustedes puedan subir sus materiales ya sin correcciones, pues. O sea, que los tengan ya muy claros y que no tengamos la necesidad de hacer más correcciones al tema. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, muchachos. Vamos a dejar ahí la clase. Cualquier cosa ya saben por el correo electrónico. Igual ahí está a disposición también el material de la página y los videos. Por aquí les voy a... Un momentico, les voy a compartir el playlist de donde estoy montando los videos de las clases en YouTube. Esto pues porque he estado subiendo los videos juiciosos, pero he estado poniéndolos allí de manera pues muy consciente, pero no veo pues que de pronto las visualizaciones hayan subido o algo así, entonces quiere decir que algunos no lo están consultando. Entonces pilas ahí. Pero bueno, nada muchachos, vamos a dejar ahí vamos a dejar ahí la clase y nos veríamos ya en 15 días si Dios quiere o en el transcurso de esta semana con los que de pronto requieran alguna asesoría o algo, que lo podemos hacer o a través de correo electrónico o nos ponemos de acuerdo por una sesión de Zoom. ¿Listo? Listo, profe. Hasta luego. Tú me